Vamos a disponernos entonces ahora para ingresar en el ciclo de Mariología y la devoción mariana. Así ingresamos hoy al encuentro 10, el número 10, sobre Mariología y la devoción mariana. Y en estos últimos encuentros nos hemos referido al capítulo 8 de esta constitución dogmática, que es Lumen Gentium, donde se tratan distintos aspectos sobre la Virgen como Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Hemos analizado el punto 52, la Bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo, el 53, la relación de la Virgen y la Iglesia. Estuve explicando la terminología. También el número 54 vamos a tenerlo en cuenta hoy y lo voy a leer e ir explicando, donde se aclara la intención del concilio en relación a la Virgen María, teniendo siempre en cuenta que en la vida de la Iglesia nos movemos sobre un trípode en la Iglesia Católica: la Biblia, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Por eso somos Iglesia Católica, apostólica, porque seguimos la tradición de los 12 apóstoles, y romana, sabemos que tiene su sede allí donde el primer papa fue martirizado, crucificado boca abajo, que es en la Basílica de San Pedro. En ese predio, debajo del altar del Papa, allí San Pedro pidió morir boca abajo crucificado. Por eso ahí está siempre el altar del Papa y todo Papa celebra en la historia allí. Vamos a ver entonces qué dice el concilio en relación a la Virgen en este punto 54, repito, del capítulo 8 de la Lumen Gentium. El Sacrosanto Sínodo, al exponer la doctrina de la Iglesia en la cual el Divino Redentor realiza la salvación, quiere explicar cuidadosamente tanto la función de la bienaventurada Virgen María en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, como los deberes de los hombres redimidos hacia la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, en especial de los fieles, sin que tenga la intención de proponer una completa doctrina de María, ni tampoco dirimir las cuestiones no aclaradas totalmente por el estudio de los teólogos. Conservan su derecho las sentencias que se proponen libremente en las escuelas católicas sobre aquella que en la Santa Misa ocupa después de Cristo el lugar más alto y el más cercano a nosotros. O sea, la intención del concilio es lo que se va a encontrar y lo que no se va a encontrar, como acabamos de escuchar en el concilio. María es la Madre de la Iglesia, o sea, de todos los fieles. Madre de Cristo, lo vemos claramente, es Madre de los hombres. Es una misión que le encomienda el Señor. El hecho de ser María, Madre de los fieles, toma una densidad orgánica, la Virgen, y una densidad institucional dentro de la Iglesia. ¿Me comprenden? Vamos al número 55, donde la Iglesia en este capítulo 8 del concilio presenta el oficio de la Virgen en la economía de la salvación. Primero, en el punto 55, se pone de título en el concilio la Madre del Mesías en el Antiguo Testamento. Esto nos va a recordar
algunas cosas que les estuve explicando en los primeros encuentros de este ciclo de Mariología. La Iglesia dice: la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento y la venerable tradición muestran en forma cada vez más clara el oficio de la Madre del Salvador en la economía de la salvación y, por así decirlo, lo muestran ante los ojos. Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación en la cual se prepara paso a paso el advenimiento de Cristo al mundo. Recordamos la historia de salvación, comienza con Abraham y culmina con Cristo. Estos primeros documentos, tal como son leídos en la Iglesia y son entendidos a la luz de una ulterior y más plena revelación, cada vez con mayor claridad iluminan la figura de la mujer, madre del Redentor. Ella misma es esbozada bajo esta luz proféticamente en la profecía de victoria sobre la serpiente, dada a nuestros primeros padres caídos en pecado, como vemos en Génesis 3:15. Así también ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Lo recordamos de Isaías 7:14, de Miqueas 5, del 2 al 3, y de Mateo 1, del 22 al 23. Ella misma sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de Él con confianza esperan y reciben la salvación. En fin, con ella, excelsa hija de Sión, tras larga espera de las promesas, se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía, cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los misterios de la carne. Es decir, hay una imagen, como lo hemos hablado también, de María como la que sale sobre los humildes y los pobres del Señor. La pobreza como carencia, decía en el programa anterior, como confianza, y la pobreza como compromiso con todos los discípulos de Cristo. Por eso la Virgen sobresale, muy bien expresado, entre los humildes y los pobres. En el punto 56, la Iglesia se refiere a María en la Anunciación. Por Eva entró el pecado, la muerte, la polaridad se marca, y por María la salvación, es decir, la vida. Vamos a ver qué dice el concilio. El Padre de las Misericordias quiso que precediera a la encarnación la aceptación de parte de la Madre predestinada, para que así como la mujer contribuyó a la muerte, así también contribuyera a la vida. Se refiere a Eva y luego a María, lo cual vale en forma eminente de la Madre de Jesús, que dio al mundo la vida misma, que renueva todas las cosas y que fue enriquecida por Dios con dones correspondientes a gran oficio. Por eso, no es extraño que entre los santos padres fuera común llamar a la Madre de Dios la Toda Santa. Los santos padres lo llamaron en griego, la llamaron la Panaguía. Panaguía significa, traducido, la Toda Santa, e inmune de toda mancha de pecado, o sea, inmaculada, y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura, enriquecida desde el primer instante de su concepción con esplendores de santidad del todo singular. La Virgen Nazarena es saludada por el ángel por mandato de Dios como
llena de gracia, como lo vemos en Lucas 1:28. Y ella responde al enviado celestial: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo vemos en Lucas 1:38. Entonces, esto que lo tenemos más fresco por lo que expliqué en el programa anterior, tenemos que completar entonces este tema sabiendo que, como dice el concilio, así María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús y abrazando la voluntad salvífica de Dios, con generoso corazón y sin el impedimento de pecado alguno se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo bajo él y con él, por la gracia de Dios omnipotente, al misterio de la redención. Con razón los santos padres consideran a María no como un mero instrumento pasivo en las manos de Dios, sino como cooperadora a la salvación humana por la libre fe y obediencia. Porque ella, como dice San Ireneo, obedeciendo, fue causa de su salvación propia y la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación gustosamente afirman con él: el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Ahí está la comparación de esta polaridad muerte-vida. Y comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mucha frecuencia: la muerte vino por Eva, por María vino la vida. Qué importante ver este aspecto también. Los estoy llevando por aquí antes de empezar a tratar, ciertamente en los próximos programas tal vez, vamos a ver el tiempo, para que ustedes a lo mejor por única vez tienen esta ocasión de entrar en el Concilio Vaticano II y descubrir lo que la Iglesia viene sosteniendo en su magisterio. Después, cuando entremos ya en la Escritura, todo va a ser como mucho más conocido, pero hay muchos aspectos, muchos puntos de vista que, a mi entender, son fundamentales para comprender la acción de la Virgen en medio de la historia de la salvación y en la fe de los pueblos. Luego la Iglesia, aquí en el concilio, en el punto 57, va a hacer una relación entre la Virgen y el niño Jesús, que consagró su integridad virginal para ser la madre del Señor. Esto tiene que ver con el dogma de la Inmaculada Concepción. Luego, en el punto 58, para no leerles todo, la Iglesia trata la bienaventurada Virgen en el ministerio público de Jesús, o sea, la relación de la Virgen con el niño, en el punto 57, en el 58, ya la Virgen con el ministerio público de Jesús. Y acá subrayé algunas cosas que para este ciclo de Mariología me parece importante, sobre todo en la mitad de este punto, la Iglesia escribe: así también la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, en donde, no sin designio divino, se mantuvo de pie, sufrió profundamente con su unigénito y se asoció
con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima concebida por ella misma y finalmente fue dada como madre al discípulo por el mismo Cristo Jesús moribundo en la cruz con estas palabras: mujer, he ahí a tu hijo. Qué importante es esta cantidad de elementos que acabo de leer. Avanzó en la peregrinación de fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo. Luego se habla de no sin designio divino. O sea, una espada atravesará tu corazón, le dijo ya Simeón. Se mantuvo de pie, no se dejó voltear, no se dejó caer, sufrió profundamente con su unigénito. Como madre, ver a su hijo sabiendo que era Dios, lo que estaba ocurriendo. Qué humildad la de María, para poder acompañar el proceso de la salvación. Y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima, respetó lo que Cristo tenía que hacer. Y finalmente el mismo Señor es que sella esta relación diciéndole: ahí está tu hijo, madre. Y a nosotros, en el discípulo amado, ahí está la mamá de todos ustedes. ¿Ven qué importante es este punto también? Luego en el punto 59 se habla de la Virgen después de la ascensión de Jesús al Padre, el lugar que va ocupando la Virgen. Después viene el punto 60, donde María, esclava del Señor, en la obra de la redención y de la santificación de los hombres. La Iglesia siempre sostiene: uno solo es nuestro mediador, según la palabra del apóstol, cuando le dice en la primera carta a Timoteo 2, del 5 al 6, porque uno es Dios y uno el mediador de Dios y de los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo como precio de rescate por todos. Pero la función maternal de María hacia los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye, dice el concilio, esta única mediación de Cristo, sino más bien muestra su eficacia, porque todo el influjo salvífico de la bienaventurada Virgen en favor de los hombres no nace de ninguna necesidad, sino del divino beneplácito y brota de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación. De ella depende totalmente y de la misma saca toda su eficacia y, lejos de impedirla, fomenta la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Es decir, el único intercesor ante el Padre es Cristo. María intercede ante Cristo, ante su Hijo, como lo hizo en las bodas de Caná y en tantos hechos tan significativos. Luego el punto 61 nos habla de la maternidad espiritual de la Virgen, que esto es algo muy singular y creo que todo el pueblo de Dios se siente tan identificado con esta maternidad. Luego el rol de la Virgen como mediadora, siempre decimos ante Cristo, en el punto número 62. En el 63
vamos a encontrar que la Iglesia se refiere a María como Virgen y Madre, tipo de la Iglesia. En el 64, la fecundidad de la Virgen y de la Iglesia. En el 65 se refiere el concilio a las virtudes de María que han de ser imitadas por la Iglesia. Y dice así: mientras que la Iglesia en la Beatísima Virgen ya llegó a la perfección, por la que se presenta sin mancha ni arruga, los fieles, en cambio, aún se esfuerzan en crecer en la santidad, venciendo el pecado. Y por eso levantan sus ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes. La Iglesia, reflexionando piadosamente sobre ella y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena de veneración, entra más profundamente en el altísimo misterio de la encarnación y se asemeja más y más a su esposo. Porque María, que habiendo participado íntimamente en la historia de la salvación, en cierta manera une en sí y refleja las más grandes verdades de la fe, al ser predicada y honrada, atrae a los creyentes hacia su Hijo, hacia su sacrificio y hacia el amor del Padre. La Iglesia, a su vez, buscando la gloria de Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, la esperanza y la caridad, buscando y siguiendo en todas las cosas la divina voluntad. Por lo cual también en su obra apostólica, con razón, la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen, precisamente para que la Iglesia nazca y crezca también en los corazones de los fieles. La Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno con el que es necesario estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres. Y por eso todos los que estamos ligados a la misión de la Iglesia, cada uno desde su carisma, nos entregamos a María, porque justamente a través de María obtenemos fuerza, a través de María obtenemos valentía, a través de las virtudes de la Virgen obtenemos el consuelo, a través de las virtudes de la Virgen sentimos el deseo de seguir adelante hasta la eternidad y compartir este camino de santidad, como hoy también me referí en el programa Teoterapia, es decir, las virtudes de la Virgen, al ser hijos de María y consagrarnos a su corazón inmaculado y sagrado, a nosotros nos potencia constantemente, justamente por esa acción de mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Las virtudes de María son fundamentales verlas en la Sagrada Escritura, porque en ellas nos apoyamos, que es el prototipo de mujer, es la mujer de la historia, la madre del Señor para seguir adelante en el camino de la vida. Bien, vamos a llegar hasta aquí hoy, entonces, en este 10º encuentro de Mariología y la devoción mariana. Recordemos que todo queda grabado en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Hay una placa que dice Ciclo Mariología y la devoción mariana. Suscríbanse al canal.